sido desarrollado: la termita. Las armas incendiarias usan un químico como la termita, hecho de aluminio y óxido empolvorados. Son muy ardientes y son difíciles de apagar. Pueden atravesar el metal quemando. Pueden quemar vigas de acero. Compré 2 bolsas de termita de 1 kilo cada una y tomaré un poco de esto. Esto es una mezcla que se enciende relativamente fácil de magnesio y óxido de bario y se quema a una temperatura sumamente alta. Muy bien. Ahí tenemos la llama verde del compuesto de ignición. Encendió la termita, que pueden ver que ahora es amarilla brillante a blanca. La termita fue descubierta en 1893 por el científico alemán Hans Goldschmidt mientras trataba de encontrar modos de producir metales puros. Descubrió que si mezclas óxido ferroso con aluminio, produce una reacción intensamente caliente. Muy bien, aquí vemos el tambor de petróleo con un agujero muy evidentemente quemado en el metal. Veamos qué hay al fondo. ¡Oh! El hierro fundido tocó el fondo y quemó el camino hasta aquí. ¿Ven eso? Ahí es a donde llegó. Y definitivamente chamuscó la tierra inmediatamente abajo. Inicialmente, la termita se usaba industrialmente para soldar metal en las fábricas, pero en la Segunda Guerra Mundial se aprovechó su potencial bélico. Así nació la granada termita. Durante los desembarcos en Normandía, americanos y británicos usaron granadas de termita para inhabilitar tanques y artillería enemiga. Lanzadas a mano, las granadas de termita tornaban inútiles las máquinas. Pero lanzar fuego con la mano es peligroso. Bombas de petróleo, napalm, termita. Cuando el hombre desarrolló combustibles que eran totalmente ardientes, inventó armas para lanzarlos al blanco con precisión mortal. El resultado, una carnicería en llamas. Si te enfrentas a un gran nido alemán de ametralladoras, te pliegas y lanzas fuego en él hasta que todos estén muertos. Disparen a voluntad. Fuego, el arma más destructiva del planeta. Por miles de años el hombre creó combustibles para alimentar el fuego e inventó armas imponentes para colocar llamas en los barcos con precisión devastadora. Las armas de fuego devoraron todo en su camino. Apenas el hombre inventó los arcos y las flechas, descubrió que podía enviar fuego al blanco. Hay 2 modos principales en que puedes hacer una flecha de fuego. Si estás en bases ad hoc, simplemente tomas un trozo de trapo y lo envuelves en el extremo de la punta de tu flecha. Una de punta normal en este caso. La mojas en algo incendiario, una mezcla de brea, y luego estás listo para lanzarlo. Si estás preparado y crees que estarás en una situación de ataque, entonces podrías haber preparado flechas como esta. Esta es una jaula en la que le puedes poner algo como carbón. La idea del carbón es que una vez que está encendido, mientras vuela por el aire, se encandece, brilla más fuerte. Entonces cuando le da algo, con suerte un poco de paja, es cuando está más brillante, así que prenderá fuego lo que toque. Las flechas llameantes podían encender un blanco con precisión mortal desde 46 metros, destruyendo y aturdiendo una fuerza enemiga. Si estabas en un pueblo fortificado o en un castillo donde estas caían a tu alrededor, si provocaban fuegos debías ocuparte de esa situación muy rápido. Los defensores dentro del castillo o el pueblo ocuparán su tiempo combatiendo estos incendios, tratando de extinguirlos. Obviamente tienes menos gente en los muros tratando de responder los tiros al atacante, así que es un dispositivo que causa pánico. Una sola flecha podía provocar fuego a pequeña escala. Pero ¿qué pasaría si pudieras lanzar un río de fuego para sumir tu blanco en llamas? Retrocede al siglo VII y los bizantinos habían inventado un medio de regar un torrente de fuego mortal sobre el enemigo: el sifón. Los sifones que usaban para lanzar el fuego griego eran muy parecidos a un inflador de bicicleta. Una jeringa muy básica. Tiras algo hacia atrás, crea un vacío y atrae el líquido hacia la cámara. Luego, cuando la palanca es empujada hacia adelante, es eyectado por una boquilla.
y luego, mientras sale, puedes encenderlo. Así es como lanzaban fuego o inyectaban fuego hacia una nave enemiga. Por esta razón le causó gran temor al enemigo, porque parecía un dragón lanzando su aliento. El sifón bizantino podía rociar llamas sobre el agua, pero cuando el secreto del fuego griego desapareció, también lo hizo el sifón. Avance al siglo XX y un nuevo monstruo que respiraba fuego causaba una carnicería en el campo de batalla. El sifón bomba de mano había sido reemplazado por el lanzallamas. En 1901, un científico alemán, Richard Fiedler, inventó el lanzallamas moderno. 14 años después, en la Primera Guerra Mundial, se usó con furia. La historia del lanzallamas comienza como un arma antipersonal muy buena para despejar trincheras. Si echas material llameante en una trinchera, ¿qué hará el enemigo? Va a salir de la trinchera y lo va a hacer de manera inmediata y le dispararás. Los lanzallamas fueron ideales para vaciar las trincheras enemigas. Tanto las potencias aliadas como del eje comenzaron a desarrollar sus propios lanzallamas portátiles usando el mismo diseño básico. Constaba de 2 contenedores, uno contenía combustible y el otro gas comprimido como propulsor. Tenía un disparador de manguera en la lata de combustible con 2 gatillos, uno para disparar y el otro para encender el combustible. El arma de llamas tiene 3 partes primarias. Tienes la válvula posterior. Esta libera el napalm o el combustible diésel o el combustible vaporoso por la vara en la caja delantera del gatillo y el escudo de llamas. Cuando aprietas el gatillo, una espiga es empujada por el cartucho de ignición, encendiendo el incendiario. Cuando jalas el gatillo para permitir que el combustible salga por el extremo de la boquilla donde está la llama, recibes un enorme y ruidoso "whoosh". Quema por aproximadamente 10 segundos. Contrariamente a lo que ves en el cine, no disparan por horas ni por minutos, lo hacen por segundos. En la Primera Guerra Mundial, los lanzallamas probaron que el fuego podía destruir efectivamente a cualquiera en una posición atrincherada. Avance a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Este concepto probó ser efectivo. Mientras los americanos conducían su campaña de isla en isla contra los japoneses, quedaron confundidos por los búnkers y nidos de ametralladoras fuertemente protegidos que hallaron. Sin acceso a la artillería pesada, el ejército necesitaba un modo de destruir al enemigo. La respuesta: los lanzallamas. Básicamente usas un lanzallamas contra alguien que está en posición atrincherada donde puede dispararte y tú no puedes hacerlo. Y básicamente echarás esta gasolina ardiente por el pequeño agujero en su nido de ametralladoras para quemarlo. Cada nido de ametralladoras tenía lo que llamábamos aperturas, o por lo menos una ranura en ese nido para que pudieran disparar desde ahí, y por ahí tratabas de lanzar tu llama. La llama entraba por ahí y era muy efectiva. 23 de febrero de 1945, Iwo Jima. El lanzador de llamas Woody Williams recibió la Medalla de Honor del Congreso luego de eliminar 7 nidos de ametralladoras de las fuerzas japonesas. Recuerdo que gateaba sobre mi vientre y recuerdo rodear el extremo de ese nido de ametralladoras que me atacaba. Había 5 o 6 de ellos. Y entonces abrí las llamas y los atrapé. Fue como si pasaran de correr muy rápido a cámara muy lenta. Pero al deshacerme de esos 7 nidos, se abrió una brecha y pudimos avanzar. Los japoneses le temían mucho a la muerte por el lanzallamas. El lanzallamas portátil creó tremendo terror, pero el factor miedo fue su punto fuerte y su punto débil. Mientras el enemigo podía rendirse frente a un lanzallamas, también trataba de eliminarlo lo más rápido posible. El lanzallamas era un blanco primario y muy visible. El promedio de vida de un lanzallamas era 5 minutos. Porque era un blanco del que los japoneses querían deshacerse muy rápido.
El lanzallamas tenía otras limitaciones. El lanzallamas es pesado. No transporta mucho combustible, así que solo quema unos segundos. Es una herramienta en el inventario. Es muy útil en las situaciones en que sirve. Bueno, yo creo que tiene distintas limitaciones. El pequeño lanzallamas portátil tiene un rango limitado de 18 metros que sumaba riesgo al operador. Los pequeños tanques también significaban que podían transportar solo pocos litros de combustible. Como solo tenías combustible para quemar unos segundos, debías ser muy preciso y estar muy cerca de tu blanco. En 1944, un hombre tuvo una respuesta a estos problemas, el general Percy Hobart. Hobart diseñó una serie de tanques especialistas para la invasión de Normandía, un tanque flotador, un tanque constructor de puentes y un cocodrilo lanzallamas. Los apodaron las tiras cómicas, pero nunca se sonreía con este cocodrilo. El cocodrilo tomó el tanque británico Churchill y reemplazó sus ametralladoras con un lanzallamas. Se colocó un tanque de combustible en un tráiler atrás para que la provisión de combustible se mantuviera separada de los operadores. El tanque cocodrilo, que era un tanque británico modificado, fue diseñado para enfrentar nidos de ametralladoras alemanas bien atrincherados en la costa de Normandía y lanzar grandes cantidades de material inflamable y prenderlos fuego. Si enfrentas un gran nido de ametralladoras alemanas, te pliegas en tu tanque cocodrilo y le lanzas fuego hasta que todos hayan muerto. La mordida del cocodrilo probó ser tan efectiva que el resto del mundo militar comenzó a construir tanques lanzallamas especializados, y los tanques 34 y Sherman entraron en el campo de batalla soplando fuego. Con cientos de litros de combustible a bordo, podían hacer llover fuego sobre los ríos, las líneas de árboles y en edificios. Disparaban a cualquier parte de 183 a 260 metros con un combustible pesado. Tenían mucha más capacidad. Nosotros llevábamos 17 litros en estos lanzallamas y ellos llevaban cientos de litros. Los monstruos mecanizados mejoraron vastamente el alcance y potencia destructiva del lanzallamas. Disparado desde un lanzallamas, el fuego podía quemar a un enemigo desde la cueva, trinchera o búnker más profundo, pero lanzados desde el aire podía aniquilar ciudades enteras. En la Segunda Guerra Mundial, el fuego se convirtió en un arma de destrucción masiva. Tokio, por ejemplo, una ciudad con gran parte de madera, se convirtió en su propia pira funeraria cuando fue arrasada por bombas incendiarias americanas. El fuego, la fuerza más devastadora de la naturaleza, en las manos de los hombres es una imponente arma de destrucción masiva. Una sola bala puede matar a un hombre. Un misil puede destruir una máquina. El fuego puede borrar una ciudad entera. En la Edad Media, las máquinas de sitio podían lanzar proyectiles de fuego sobre los muros más altos de la ciudad, creando una carnicería. En el siglo XII, tanto los cruzados como los sarracenos ganaron y perdieron repetidamente la ciudad de Jerusalén, lanzando ambos grandes bolas de fuego contra sus murallas. Avance 800 años y las máquinas de sitio habían sido reemplazadas por bombarderos voladores. Cargados con bombas incendiarias, los aviones ahora podían lanzar fuego a una escala sin precedentes. El fuego puede destruirlos, así que usando las bombas incendiarias, podrías eliminar y borrar grandes áreas con muy poco esfuerzo. Durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas y del eje descubrieron que el fuego era el modo más simple y efectivo de vencer al enemigo. Al comienzo de la guerra, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos intentó usar ataques de bombarderos precisos para destruir blancos militares e industriales específicos. Lanzando artillería altamente explosiva sobre el enemigo, esperaban dejarlo impotente, pero la estrategia tenía problemas. Los americanos tenían el visor de bombardeo Norden y podías dispararle al fondo de un barril de conservas a 670 metros. El problema es que probaron eso en Arizona y está muy despejado. En Europa, la mayoría del tiempo no tienes buen clima para usar el visor de bombardeo Norden. Volar a 6.000 metros de altura en condiciones climáticas pobres hacía difícil lanzar bombas en el blanco. Para lograr blancos precisos, los ataques debían realizarse a plena luz del día, y eso resultó casi suicida. El problema es
que costó muchos